Franco Machiavelli, analista de mercados de Activo Trade. Franco, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Bueno, te pregunto enseguida por la libra y por los movimientos que estamos recogiendo en estas últimas horas a tenor del comunicado que teníamos ayer del Banco de Inglaterra. Pero antes quería aprovechar, porque hemos podido escuchar en estas últimas horas a Luis de Guindos, también a Peel, economista jefe del Banco de Inglaterra, y a James Bullard. Distintos mensajes los que hemos recogido, pero haciendo mención sobre todo a James Bullard, que ha sido el último en hablar y además el que se ha mostrado más agresivo, más hawkish. Ha indicado que no se descarta una recesión en Estados Unidos. Ha sido de hecho bastante contundente en su mensaje. A día de hoy nos sigue llamando la atención o nos sigue sorprendiendo cuando un banco central se atreve o se aventura a pronunciar la palabra recesión. Y uno de los principales mensajes que también hemos recogido de Bullard es que el impacto de la guerra de Ucrania en Europa y la política cero COVID en China podrían conducir a una recesión global. Es decir, que la palabra recesión no solo la ha acotado en el caso de Estados Unidos, sino que también la ha llevado a un ámbito, a una escala mundial. ¿Cómo crees que el mercado puede recoger este tipo de mensajes? En renta variable no vemos ningún tipo de efecto, por el momento tampoco estamos viendo nada importante en renta fija o en divisas. No sé hasta qué punto el mercado ya tiene tan descontado ese escenario que ya ni nos sorprende que un banco central pronuncie esa palabra. Exacto, correcto. Esto me trae un poco a la mente, mientras estabas diciendo esto, también la comparativa que de hecho conocíamos hoy también por parte de Charles Evans, que es el presidente de la Fed de Chicago, que también ha sido el primer miembro de la Fed en este caso que señalaría o que ha señalado algo de nerviosismo sobre todo por el ritmo de subidas y por el fuerte movimiento de ajuste de tipos que están llevando a cabo en este caso la Fed, ¿no? Estamos viendo cómo Bullard ya desde hace ya meses, que siempre ha sido el más hawkish, digamos, o uno de los más hawkish, pues evidentemente no es de extrañar que ahora esté señalando este factor, debido a que al final la Fed tiene que... Tampoco se trata de una teoría de recuperar la credibilidad, simplemente se trata de ser sensato y ser realista, ¿no? Al fin y al cabo. Por lo tanto, al final, pues evidentemente los riesgos que puedan señalar en relación a cualquier otro continente pueden ser un catalizador para, como bien se indicaba, una recesión global. Y al final los mercados, como bien también decías, en parte yo creo que la duda del inversor puede estar o puede radicar ahora mismo en hasta qué punto está descontada una posible recesión. O sea, al final tenemos que mirar un poco a nivel de gráficos y ver un poco la caída que están acumulando actualmente los mercados. Han devuelto casi toda la ganancia del año 2021, pero le queda la ganancia del año 2020 todavía, ¿no? Parte de la ganancia. Por lo tanto, suelo de momento no indica eso el mercado, pese a que estén aguantando niveles de suelo. Catalizador para que finalmente ocurra esta recesión a nivel global se irá viendo con el data depending. Es que al final todo ese discurso que tanto la Fed repetía en línea, realizar ajustes de política monetaria, que era ese data depending, pues al final aquí lo tenemos también a la orden del día, pese a la gran mayoría de indicadores, semana pasada, PMIs todos en contracción, al final el mercado podría estar, pues evidentemente, al borde en ese sentido de confirmar o de acabar de confirmar este término de recesión global, aunque como bien dices, de momento los mercados, pese a tanta caída, parecen aguantar algo. Veremos igualmente porque por parte de muchos bajistas, operadores de opciones y todo, pues evidentemente niveles a la baja todavía quedaría un trecho, ¿no? Importante, bueno, mientras tanto por parte del Banco Central Europeo veíamos como Guindos reiteraba el mensaje de que van a ir reunión tras reunión, que se mantienen totalmente dependientes de los datos a la hora de seguir subiendo tipos de interés. Ha indicado que van a seguir en esa senda de subida de tipos. También además ha aprovechado para hacer alusión a algunas de las críticas que suele recibir el Banco Central Europeo, como que ha actuado demasiado tarde. Él ha dicho I don't think so, no lo creo. Así que bueno, ahí Guindos sacando pecho de las actuaciones del Banco Central Europeo. Bueno, la verdad es que al menos ha dado algo de chicha, porque por ejemplo habíamos escuchado antes a Powell y a Lagarde y al final se habían mantenido en sus 13 en el tema que debían abordar, que era tokenización, activos digitales, y realmente no han entrado a la hora de hablar de política monetaria. Así que bueno, realmente el protagonismo hoy ha ido para Guindos y para Bullard en este caso. Y en el caso de Hugh Peel, del Banco de Inglaterra, bueno, al final ha reiterado un poco el mensaje que ya veíamos en el comunicado de ayer por parte del Banco Central de Reino Unido, que va a ser en la reunión de noviembre cuando
actúen de nuevo, que van a monitorizar la evolución de la inflación, también, por supuesto, la evolución a la libra, en este caso la inflación al alza, la libra, como habíamos estado viendo, al alza, y que también una cosa que ha introducido PIL, que ha sido interesante, que van a vigilar de cerca todos los movimientos de los mercados financieros a la hora de establecer también sus futuras vías en clave de política monetaria. Así que también es interesante, pero bueno, de nuevo, como que ha vuelto a descartar, como ya veíamos también ayer en ese comunicado oficial, ha vuelto a descartar la posibilidad de que haya una reunión de emergencia previa a la que ya está planificada para noviembre. En esta tónica, aunque hemos hablado de caídas importantes en la libra en estas últimas jornadas, hoy estamos viendo el tono totalmente contrario. Vemos cómo la libra se recupera en ese cable, cómo se está recuperando frente al dólar, cómo se está recuperando frente al euro. ¿Cuál es ahora mismo el escenario que barajamos en la divisa británica? ¿Es simplemente una subida por tomar algo de aire, algo de impulso, pero podemos seguir esperando caídas? No tenemos la bola de cristal, pero bueno, por intentar aventurarnos un poco, ¿en qué entorno nos estamos moviendo? Claro, correcto. Como bien has señalado, sí que es verdad, sí que es cierto que ha recuperado niveles. Bueno, el flash crash evidentemente fue una caída vertical y posteriormente recuperaba niveles. Muy cierto también lo que has comentado de que de momento niegan la intervención, pero claro, estamos jugando literalmente jugando con un riesgo de un factor tiempo muy importante. Estamos dejando todo el mes de octubre hasta la reunión de noviembre. Entonces, mi opinión personal puede llegar a ser la siguiente. Y es que en parte al Bank of England creo no le convendría demasiado dar voces de alarma desde ahora diciendo que pueden intervenir, sino que al final pueden decir que no van a intervenir, que lo descartan y finalmente intervenir. O sea, al final recordemos que bancos centrales hasta la fecha mucho han dicho y mucho no han cumplido. Por lo tanto, al final, una medida de contención, sobre todo de cara al inversor medio, de no entrar en ese pánico, en ese sell-off, puede ser, pues evidentemente, una de estas, que no lleven a cabo ninguna reunión de emergencia hasta noviembre, pero que en efecto, mitades de octubre veremos sobre el avance de los mercados, evidentemente, si llevan a cabo esta intervención o no. Hasta el momento, niveles, hoy estamos viendo un positivo casi, bueno, a primera hora de la mañana, apertura europea, superábamos el 1% en subida, ahora estamos en torno al 0,83 positivo, no obstante, lateralidad en gran parte del día, o sea, una parte de recuperación de la caída que quedaría bastante lejos todavía de acabar de recuperar esos niveles anteriores. La tendencia bajista es general. Si sumamos factores, podemos encontrar, pues evidentemente, un montón. Los mercados de opciones que también descuentan la probabilidad en hasta un 43% de que los niveles alcen la paridad en este mismo año. Estamos viendo también el tema de deuda, el tema del mercado de renta fija en Reino Unido, los futuros de los gilts. Estamos viendo cómo se dejaban 2 dígitos en cuestión de 2 meses, ¿no? Pues al final también es un factor a vigilar. ¿Qué más podemos ver? Podemos estar viendo prima de riesgo también, 220 puntos arriba en comparación a los 120 que tenía España. Falta de credibilidad del mercado. Las cuentas del Estado también deben, digamos, demostrar ese punto positivo para intentar compensar un poco esta balanza, porque a priori no tiene sentido una subida de rentabilidades de deuda y una caída en ese sentido de la divisa. Pero también tenemos que observar en términos generales, lo mismo está ocurriendo en Japón con el yen, con el euro exactamente lo mismo. El euro ya ha experimentado niveles que están por debajo de la paridad, y al final esto en lo que se traduce y se resume es en una resaca de estímulos monetarios y un Bank of England, un banco de Inglaterra, que al igual que el resto de bancos centrales ha jugado a ser la Fed sin tener la divisa de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se adelanta en política monetaria y ahora las consecuencias, pues evidentemente, se sufren. Cualquier catalizador hace que aumente todavía el pánico, el sell-off y esa aversión al riesgo, ¿no? Importante tener esto en cuenta porque al final es la perspectiva que estamos barajando en estos momentos. También quería hacerte una pregunta porque estamos viendo, bueno, la tónica general de los mercados es la que es y estamos vigilando también, pues ya que nos acercamos al cierre del 2022, perdón, del 2023. No hemos empezado todavía, pero es que llevamos ya tanto de 2022 que parece ya que hemos cambiado hasta de año con todo lo que ha ocurrido. Sí que es cierto que nos acercamos ya a la recta final del año con la mirada ya puesta en la próxima temporada de resultados, en el último trimestre y cuarto trimestre de este año, viendo a ver cuáles pueden ser las expectativas, y también estamos intentando recoger hasta qué punto han caído los principales índices estadounidenses. En el caso del S&P 500 acumula ya
una caída year to date de más del 23%. Se está hablando de que, bueno, si se sigue moviendo en este entorno sería la cuarta mayor caída de la historia del índice, lo cual desde luego no es baladí. Nos preguntamos hasta qué punto puede seguir empeorando esa caída y por tanto escalar posiciones, y que no hablemos de la cuarta, sino podemos hablar de la tercera o la segunda mayor caída o incluso la peor, o hasta qué punto pues la situación podría mejorar y descartásemos este tipo de escenarios. ¿Cómo estás viendo la situación general? ¿Cómo crees que podrían avanzar en este caso las bolsas, sobre todo si nos centramos en Estados Unidos, y a tenor de que estamos a las puertas de los nuevos mensajes que ofrezcan las compañías en esa temporada de resultados, que ya la tenemos casi aquí? Claro, súper interesante el tema que has tocado realmente, porque si a esto lo juntamos con el nivel actual en el que está el S&P 500, zona del 3.700, que hasta el momento podría estar funcionando como soporte, la pérdida de este nivel, pues aún mayores caídas, ¿no? Pero ese factor tan importante de earnings, de resultados trimestrales, puede justificar parte de una subida en el mercado si además tenemos en cuenta el nivel técnico en el que nos encontramos ahora, ¿no? Por lo tanto, nivel técnico que a priori puede ser un suelo, ese nivel de 3.700, y por otro lado, earnings empresariales, ya no tanto resultados trimestrales, que si bien sí, sino los guidance, ¿no? Al final, lo que puede ocurrir en el mercado, pues en el momento en el que la empresa presenta resultados, por un lado es ese factor descuento, si son positivos en la mayoría, evidentemente, ese factor descuento mostrando subidas en el mercado, reflejando los earnings, y por otro lado, toma de liquidez, y veríamos una posible reversión. En cualquier caso, todo va a depender de los guidance que den en ese sentido las empresas, sobre todo de cara a 2023. Recordemos que ya los bancos centrales ya están dando pronósticos de un decrecimiento económico para el año que viene. Por lo tanto, es fundamental no tanto tema de resultados empresariales, que si bien sí, sino a partir de ahí las proyecciones que puedan llegar a marcar, sobre todo en el entorno del próximo ejercicio anual. Eso será clave. Si a eso lo juntamos, como bien decía antes, en ese soporte clave, SP 500, 3.700, pues a partir de ahí algo de optimismo podríamos tener, siempre y cuando veamos el avance que tengan en los resultados, básicamente. Perspectiva, muchísimas gracias, Franco Machiavelli, analista de mercados de Activo Trade. Un placer.